Hoy hablamos de alcohol, de prostitutas y de vagabundos. Hablamos de las interminables colas para poder cobrar el subsidio del desempleo. Hoy vamos a hablar de la otra cara del sueño americano, de la que no vende, de la que no te contaron. Hoy hablamos de Charles Bukowski. Hola Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto es el último libro de Robinson Crusoe y hoy vamos a hablar de uno de mis autores favoritos, del inimitable Charles Bukowski. Y digo inimitable porque hay muchos autores de realismo sucio que quieren escribir con rabia. Algo que hacía Bukowski, lo que ocurre es que en Bukowski la rabia era natural. Bukowski tiene orígenes europeos. Él nace en Alemania y a los 2 años de edad se lo llevan a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Se lo llevan a vivir a Los Ángeles. Vive en suburbios, tiene un padre atroz, una relación siempre muy complicada con su padre, una adolescencia muy difícil, con una cara llena de acné, pocos amigos y ninguna habilidad social. Bukowski tenía una vía de escape: la biblioteca pública, donde leía a su querido John Fante y al gran Ernest Hemingway. Ahí nace el autor. En el año 94, una leucemia se lo lleva y nació el mito, el último escritor maldito. En definitiva, el escritor en mayúsculas. Porque Bukowski vivió toda su vida como un escritor. Vivió en pensiones de mala muerte, siempre sin un céntimo en el bolsillo, con una obsesión: escribir cada día mejor, sin tener en cuenta las ventas ni las modas. Solo quería sacar todo lo que tenía dentro. Cuando la literatura de Bukowski llega a España, lo primero que llega es un libro de relatos, los escritos de un viejo indecente. ¿Y por dónde vamos a empezar a leer a Bukowski? Yo siempre recomiendo, vamos a hablar de narrativa. No nos vamos a meter en poesía porque Bukowski escribió muchísima poesía y eso sería un vídeo distinto porque tiene para mucho. En principio yo recomendaría, para empezar, 3 libros. Escrito de un viejo indecente, Erecciones, eyaculaciones y exhibiciones, y Hijo de Satanás. Quizás el mejor libro de relatos, el que más rabia contenía. Nos va a hablar de un boxeador al que le recomiendan que se deje caer, de un actor cansado de la fama, de un escritor que busca publicar. Nos va a hablar de esa parte del sueño americano que no quieren que conozcamos. Sus relatos suelen ser relatos cortos, muy amenos, muy fáciles. Tiene muchos más libros de relatos porque escribió bastantes relatos, pero bueno, estos 3 estarían muy bien para comenzar. Toda su obra, aquí en España y en Latinoamérica, lo ha publicado la editorial Anagrama. ¿Hay alguna otra cosa así? ¿Alguna joya como por ejemplo esta? ¿Veis? Que esto es de la editorial Nórdica. Esto es Secuelas de una larguísima nota de rechazo y está ilustrada por Thomas Müller. Como os digo, es de Nórdica Libros y esto es una pequeña joya que imagino que estará descatalogada. No lo sé, no lo he buscado, no sé si lo tendrán, pero es muy posible de que no se encuentre. ¿Veis las ilustraciones de Müller y el detalle de las páginas, que son unas chapas de cerveza? Muy bonito el libro, tapa blanda, unas ilustraciones preciosas, muy del estilo bukowskiano. Y esto es un libro, este relato lo publica Bukowski con 24 años. Bukowski se desespera porque no publica, porque le defrauda el mundo editorial. Y a lo largo de una década no sabemos nada de él. Bukowski desaparece y sabemos que en un momento determinado tiene una úlcera de estómago y estuvo a punto de morir. Poco después retoma la escritura y al final acaba
siendo, como os digo, el último escritor maldito. Para conocer un poco al Bukowski personal, sí os recomiendo este pequeño libro, que también es de anagrama, pero es de la colección Quinteto, pero es de la editorial Anagrama, y se titula Shakespeare nunca lo hizo. Charles Bukowski sentía una natural antipatía hacia William Shakespeare. ¿El por qué? Pues no lo sabemos, sencillamente no le gustaba Shakespeare, odiaba a William Shakespeare, por eso el título de Shakespeare nunca lo hizo. Bueno, siempre ha habido enemistad, celos entre escritores, es conocida las guerras públicas que tenían Góngora y Quevedo, pero también sabemos que Lope de Vega y Cervantes tampoco se llevaban nada bien, o bueno, en fin, incluso en la época actual, Pérez Reverte, incluso con Roberto Bolaño ya muerto, se seguía metiendo con Roberto Bolaño. Siempre existió los celos y siempre ha existido la envidia entre autores. Y sería un vídeo muy interesante. Si os interesa, déjamelo ahí en la caja de comentarios. Un vídeo sobre enemigos íntimos de la literatura, que seguro que va a estar muy bien. Y de allí nos meteríamos en esta aproximación a la obra de Bukowski, porque la obra de Bukowski es larga y da para hacer muchos vídeos. Nos podríamos ir ya a sus novelas. Su primera novela es Cartero, porque Bukowski estuvo trabajando muchos años como cartero. Bukowski bebía, escribía y desperdiciaba el dinero apostando en los hipódromos. Y consiguió un trabajo de cartero que estuvo bastantes años. En un momento le escribe una misiva a un amigo suyo en el que escribe una frase que es clave. Le dice: o dejo de escribir y me muero de hambre, o sigo trabajando como cartero y me vuelvo loco. Y he decidido morirme de hambre. Bukowski, bueno, pues encuentra un pequeño contrato con una pequeña editorial, Black Sparrow Press, que es una editorial que sigue existiendo en Estados Unidos, y bueno, le proponen una especie de pequeño sueldo vitalicio a costa de quedarse con todos los derechos de su obra y explotarlos como quisieran. Él, pues, tuvo una vida más o menos tranquila, podía levantarse tarde y escribir, no tenía muchos pinchazos de rueda ni demasiados problemas, y a la editorial le salió bastante bien. Una de sus primeras novelas también está Factotum, que es una novela brutal. Es una de las mejores novelas de Bukowski. Es una novela no muy extensa, una novela corta, tiene 192 páginas. Factotum es una palabra en latín y significa el que hace muchos trabajos. Su personaje, su alter ego, Ham Chinaski, porque todos sus libros, su protagonista se llama Han Chinaski y es un alter ego, porque Bukowski era muy autobiográfico escribiendo. Pues Chinaski trabaja en una fábrica de hielo, repartiendo en una fábrica de no sé qué, trabaja como taxista, hace cientos de trabajos manuales de los que todos lo despiden y intenta seguir escribiendo. Quizás esta sea, como os digo, una de sus mejores novelas, una de las más rabiosas, de las más descarnadas, y seguro que os va a gustar. Otra de sus grandes novelas es La senda del perdedor. Curiosamente, esta novela la publicó en el 82, el año en el que yo nací. Y como escritor, muchas veces me han hecho una pregunta que ha sido siempre muy recurrente. ¿Qué libro te hizo ser escritor? Y yo siempre contesto lo mismo. Era un adolescente, tendría 16 o 17 años, ya escribía algo, pero cuando yo cerré este libro, decidí que quería ser escritor. Que mi vida iba a estar consagrada a la literatura. Todo ocurrió cuando cerré este libro. Es un libro autobiográfico, como todo lo suyo, en el que empieza siendo un niño pequeño, el comienzo es muy directo, como un niño pequeño debajo de una mesa donde todas las piernas son grandes, las patas son grandes, los manteles son grandes y en definitiva el mundo es demasiado grande para él.
y termina ya siendo unos 18 o 20 años. A lo largo de todo ese trayecto, sus pocas habilidades sociales, su mal llevar, su poco estar con chicas, el descubrimiento del alcohol, el descubrimiento de la literatura. Y quizás de alguna forma no solamente me hizo ser escritor, sino que también me hizo entender que quizás ser un perdedor tampoco estaba tan mal. Así que esa obsesión de competición en este mundo en el que vivimos es bastante absurda. Y para ir terminando, porque esto es una breve introducción a la obra de Bukowski, tiene más novelas, tiene más relatos y su obra poética que tendría que ser completamente aparte. Pero bueno, aunque su última novela fue Pulp, que es una novela con con un investigador secreto, ahí un inspector, es algo diferente. Pero bueno, sus dos últimas novelas como Han Chinasi, Es Mujeres y Hollywood. En Mujeres nos cuenta un poco la vida de ese viejo perdedor que al final ha acabado vendiendo libros y por algún motivo a la gente le ha acabado gustando, y cómo ahora las mujeres sí se acercan a él, por eso ese título irónico de Mujeres. Y Hollywood, lo que nos cuenta Bukowski es una experiencia real que tuvo, ya que, bueno, hay por ahí una película que se llama Boomfly, es una película de serie B. El guión lo escribió Bukowski y los personajes están basados en Chinaski, en todos esos personajes que rodean la vida de Chinaski. Entonces Bukowski fue a Hollywood, trabajó en el guión y a Bukowski no le gustó nada Hollywood. No le gustaron los actores, no le gustaron los directores, ni los guionistas, y ni mucho menos la fama, la popularidad, las fans. No le gustó nada de aquello. Y Hollywood nace con la intención de ser una crítica a toda esa desmesura de fan y de fama que es Hollywood. Ya luego, como os digo, escribió Pulp, que fue su última novela, que es de un investigador privado, antes de que aquella leucemia se lo llevara, y en su tumba, porque Bukowski era muy aficionado al boxeo, como Hemingway o como Julio Cortázar, y hay como un muñecote con una guardia ortodoxa y una frase: Don't try, no lo intentes. Muchos piensan que la obra de Bukowski es muy superficial y que solo es beber, mujeres, apostar, y no. La obra de Bukowski es muy profunda, es muy sentimental y muy desoladora, por momentos, pero también muy esperanzadora, porque Bukowski sabía reírse de los peores momentos. Y a pesar de ese mensaje de no lo intentes, él no paró de intentarlo y al final lo consiguió. Quizás sabía perfectamente que todo había sido un golpe de suerte. Sea como fuera, Bukowski nos ha dejado una gran obra literaria, muchos mensajes y mucha calidad literaria. El último escritor maldito, uno de los grandes del género del realismo sucio, es Charles Bukowski. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si lo que os decimos siempre, suscribiros, darle a la campanita para no perderos los vídeos, el like, y en el cabecero tenéis todas las redes sociales. Dejadnos los comentarios en la caja de comentarios, decirnos si queréis que hagamos ese vídeo de enemigos íntimos, y si habéis leído a Bukowski, cuál es vuestra novela favorita, cuál es vuestro poemario favorito, o si no os gusta nada, que también lo podéis decir, que eso está ahí para eso. Ahí tenéis la caja de comentarios y nos vemos la semana que viene. Chao.